El día de hoy, los estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional les vamos a presentar sobre qué son las comunicaciones ópticas y sus características más relevantes. Los sistemas de comunicación óptica utilizan luz como portadora de la información. Estos sistemas consisten en un transmisor que codifica el mensaje dentro de una señal óptica, de un canal que transporta la señal a su destino y un receptor que reproduce el mensaje desde la señal óptica recibida. La capacidad para llevar información de un sistema de comunicaciones es directamente proporcional a su ancho de banda, el cual es usualmente un porcentaje de la frecuencia central, y dado que las frecuencias de luz usadas en los sistemas de fibra óptica se encuentran entre valores de 1 por 10 a la 14 y 1 por 10 a la 16, una gran ventaja de los sistemas de fibra óptica es su gran capacidad, es decir, de su ancho de banda en el orden de decenas de los terahercios. Tenemos los tipos de fibra. La fibra óptica multimodo, la cual se utiliza en comunicaciones a distancias cortas con un alcance máximo de 2 kilómetros. Su característica más relevante es que a mayor velocidad menor es la distancia. Su característica física es que presenta un núcleo de 50 o 62.5 micras que permite la propagación de múltiples modos de luz. Tenemos también la fibra óptica monomodo, la cual se utiliza en comunicaciones a distancias más largas. Tenemos dos tipos, la OS1, cuyo alcance máximo es de 2 kilómetros, y la OS2, cuyo alcance máximo es de 10 kilómetros. Este tipo de fibra presenta un diámetro más reducido, llegando a valores de 4 a 11 micrones. Los cables para fibra óptica. Un cable de fibra óptica está compuesto no solamente de la fibra en sí, sino de una serie de elementos estructurales que permiten salvaguardar las características de transmisión de la fibra, como son su alta flexibilidad del cable, la gran resistencia a la vibración, el peso bajo, la facilidad de limpieza, corte y empalme, la facilidad de alineación del cable y de la fibra, la fácil identificación de las fibras y la resistencia al fuego, a la humedad y al agua. Sus funciones. Un cable de fibra óptica es una estructura que contiene un cierto número de fibras ópticas para ser manejadas como una única entidad y cuyas principales funciones son proveer facilidad en el manejo de las fibras, proteger a las fibras de daños físicos que pueden producirse durante la instalación o durante su uso, proteger a la fibra de choques y aplastamientos y proteger a la fibra contra la humedad, temperatura y diferentes elementos corrosivos, entre otras características. A continuación, les vamos a presentar lo que son los transmisores ópticos. Transmisores ópticos. Dentro de estos tenemos los que son las fuentes o emisores de luz. Las fuentes deben emitir luz a una longitud de onda concordante, con una de las ventanas de bajas pérdidas en la fibra. Los requisitos que deben tener las fuentes o emisores de luz son de bajo consumo, de pequeño tamaño y estructura adecuada, una adecuada potencia de salida, una adecuada longitud de onda y una reducida anchura espacial. Las fuentes LED, especialmente un LED, es un diodo de unión PN, que emite luz cuando un voltaje en polarización directa se aplica a él. Los LEDs de unión PN, la emisión de luz es espontánea. Esto quiere decir que es un fenómeno aleatorio, donde las ondas de luz no están en fase entre sí. Por tal razón, la potencia de salida de un LED es notablemente menor a la de un láser, y como consecuencia, su ancho espectral es mucho más amplio. Por otro lado, tenemos las fuentes láser, donde se caracterizan porque la emisión es siempre estimulada y por tanto coherente, lo que como resultado da una potencia mayor a la salida y anchos espectrales mucho menores, y la luz es más direccional. Comparándolo con un LED, un láser
la emisión es estimulada. Esto quiere decir que la luz es emitida hacia un espejo, donde es reflejada de regreso a la guía de onda, donde se podrá estimular más emisión de fotones. Luego chocará con el espejo opuesto y regresará nuevamente a la guía. Las condiciones que debe cumplir una fuente láser son las siguientes. Deben ser de pequeña anchura espectral, de coherencia espacial alta, de potencias ópticas de emisión por encima de 2 miliwatts y de una baja corriente de umbral para alcanzar el efecto de láser. Una parte importante son los transmisores ópticos. Los transmisores ópticos generan la señal a enviarse por los cables de fibra. Vienen en diversas formas, desde LEDs manejadas directamente por las fuentes de la señal, hasta transmisores sofisticados que usan láser modulados externamente. Algunos de estos transmisores operan a bajas velocidades y a un corto alcance. Y existen otros que alcanzan los terabytes y distancias mucho mayores, en orden de los kilómetros. Todos los transmisores están basados en las fuentes de luz que mencionamos anteriormente, los láser y los LED. Una parte importante es la transmisión analógica versus la digital, donde haremos una pequeña comparación, donde las señales digitales toleran problemas de distorsión mejor que las señales analógicas, y por ende la transmisión digital solo se requiere detectar la presencia o ausencia de pulsos para recuperar dicha señal. En cuanto a la analógica, solo permiten canales degenerativos, en los cuales la amplificación para restablecer la señal incluye también el ruido. En comparación con la transmisión digital, ofrece canales degenerativos. La multiplexación en los sistemas ópticos permite optimizar el uso de un canal de transmisión, posibilitando que por este viajen varias señales a la vez. En los sistemas de transmisión por fibra óptica constituyen el canal de transmisión y donde la luz es la portadora. En esto existen distintas alternativas para la multiplexación en los sistemas ópticos, donde es FDM, DDM, CDM o WDM. Una parte primordial también son los receptores ópticos. El propósito de un receptor óptico es extraer la información contenida en la portadora óptica que incide en el fotodetector. En los sistemas de transmisión analógica, el receptor debe amplificar la salida del fotodetector y después de esto demodularla para así obtener la información. En tanto, en los sistemas de transmisión digital, el receptor debe producir una secuencia de pulsos que contienen la información del mensaje transmitido. La configuración básica de un receptor de detección directa es el fotodetector, que convierte el flujo de los fotones incidentes en un flujo de electrones, donde después la corriente es amplificada y posteriormente procesada. Para esto existen dos tipos de fotodiodos, el fotodiodo PIN y el fotodiodo APD, que es el fotodiodo de avalancha. El detector óptico es una parte primordial. Estos son los encargados de transformar las señales luminosas en señales eléctricas. En los sistemas de transmisión analógica, el receptor debe amplificar la señal, como mencionamos, y después de modularla para así obtener la señal. En tanto, en la transmisión digital, el receptor debe producir una secuencia de pulsos, unos y ceros que contienen la información del mensaje. Las características primordiales del detector óptico es una alta sensibilidad a la longitud de onda, una contribución mínima al ruido y un ancho de banda lo suficientemente grande para obtener una respuesta rápida. Estos dispositivos son muy rápidos, de alta sensibilidad y de dimensiones pequeñas. La corriente eléctrica generada por ellos es de orden de los nanoamperios y por lo tanto se requiere de una amplificación para manipular adecuadamente la señal. A continuación, los sistemas de transmisión con fibra óptica. Bien, para hablar sobre sistemas de transmisión con fibra óptica, tenemos que primero citar los tipos de sistemas que existen, como son el punto a punto, el punto multipunto, el interconectado y los conmutados.
El punto a punto es el más simple. Este sistema permite una comunicación de dos vías, ida y vuelta, entre un par de terminales, cada uno con su correspondiente transmisor y receptor perfectamente conectados. Los terminales pueden estar en un mismo edificio o uno a cada lado de un continente. Por ejemplo, los que nos conectan con Europa, América-Europa y los demás que existen entre cada continente. En el primer caso se recibe un proceso de conversión eléctrico óptica y en el segundo caso la señal entre transmisor y receptor es exclusivamente óptica, como se puede ver en la imagen. Tenemos un transmisor, un receptor. En el uno se hace una conversión electro-óptica y después se transmite de forma eléctrica. De nuevo se hace una conversión electro-óptica y el receptor toma la señal óptica y la transforma en eléctrica. En el segundo caso, como se puede ver en la imagen, tenemos la primera transmisión electro-óptica y de ahí solamente se envía la señal en forma óptica y al final se recibe la señal óptica y se transforma en eléctrica. Los sistemas multipunto, punto multipunto, envían señal desde un transmisor a muchos terminales receptores. Estos terminales pueden o no enviar señal de regreso al transmisor. Si esto se da, comúnmente es a menor velocidad. Las conexiones entre los transmisores y receptores es fija y permanente. Además, usualmente los terminales no se comunican entre ellos. Como podemos ver aquí, en rojo tenemos el emisor y en azul o celeste los receptores. Entonces, la información o los datos se envían desde el punto rojo a cualquiera de los azules y entre ellos no se comunican, pero sí pueden enviar de regreso información al emisor, como se dice, a bastante baja velocidad, a diferencia del emisor a los receptores. Sistema interconectado o network. Todos los sistemas pueden enviar y recibir señales a cualquier otro terminal de la red. Estos terminales tienen conexiones permanentes dentro de la red. Además, existen varios tipos de redes en los que se conectan los terminales, por ejemplo, anillo o estrella, como se puede ver en la imagen. Como nos dice, se pueden comunicar entre cada terminal entre ellos, tanto en estrella como en anillo. Los sistemas conmutados switched. Se añade conmutadores a la red, la cual se torna más flexible. Así, de esta forma, los conmutadores permiten que cualquier par de terminales envíen y reciben señales directamente a o desde cualquier otro terminal. En un sistema conmutado de fibra óptica se utiliza conmutación electrónica o conmutación óptica. Como podemos ver aquí, mediante un switch podemos comunicarnos desde cualquier terminal a cualquier receptor y viceversa. Como nos indica la flechita, se puede enviar en cualquiera de los dos sentidos. ¿Qué es la capacidad de transmisión? Esto significa la cantidad de información por unidad de tiempo que una fibra puede transportar, es decir, la cantidad de información en un segundo. Por eso, para un sistema digital se mide en BPS, que significa bit por segundo. Y para un sistema analógico la capacidad corresponde a su ancho de banda y se evalúa en megahercios o gigahercios, dependiendo de la capacidad del sistema. Típicamente esta capacidad se especifica para una sola fibra, de modo que la capacidad total del sistema será igual a la suma de las capacidades individuales de cada una de las fibras que lo constituyen. Yo les voy a hablar acerca de Free Space Optics. FSO, por sus siglas, se refiere a la tecnología que se basa en la transmisión de señales ópticas en el espacio. Este tipo de comunicación usa tecnología láser, formando enlaces puntuales para conectar redes en áreas densamente pobladas. Hablando un poco de su historia, nos remitimos a sus orígenes, ya que fue desarrollado por el ejército estadounidense en conjunto con la NASA. Este tipo de tecnología lleva más de 3 décadas de uso. Sin embargo, la fibra óptica tiene mayor aceptación mundial en el campo de las telecomunicaciones. Por esta razón, las FSO, las tecnologías Free Space Optics, se consideran relativamente nuevas. Respecto a cómo funciona este tipo de tecnología, es relativamente simple de implementar. Consiste en un transceptor óptico, que es un transmisor láser, y un receptor, fotodetector, para proveer una capacidad full duplex, que es una comunicación en ambos sentidos. Requiere, por lo tanto, de línea de vista.
y opera en el infrarrojo cercano del espectro electromagnético, que es más o menos de este rango de longitudes de onda. Respecto a sus capacidades de transmisión en voz, datos y video, llega hasta 1.25 Gbps, aunque en ciertos experimentos ha alcanzado medidas mayores, como los 10 Gbps. Debido a que necesita línea de vista, tiene un alcance de unos cientos de metros hasta algunas decenas de kilómetros. No requiere cables, por lo tanto su uso no necesita licencia, a diferencia de otras comunicaciones como las radiofrecuencias. Hablando un poco de las ventajas y desventajas de esta tecnología, podemos mencionar la rapidez y facilidad de instalación. No necesita cable alguno, no necesita ni licencias ni permisos. Es inmune a las interferencias de la radiofrecuencia. Solo necesita línea de vista. Este solo puede ser una ventaja o un limitante. Alta calidad y capacidad de transmisión extensible. Como desventajas nos remitimos únicamente y principalmente a los fenómenos climáticos, como la niebla, la absorción, el esparcimiento, las obstrucciones físicas y algún tipo de oscilación sísmica. Además, tenemos que la exposición directa de los ojos al láser causará daños muy graves. Hablando un poco de las aplicaciones, podemos mencionar que este tipo de tecnología tradicionalmente se usa principalmente para conexiones punto a punto. Es muy usada en enlaces temporales y provisionales de emergencia, cuando el sistema principal de comunicaciones experimenta algún tipo de falla. Eso es todo lo que podemos mencionarles brevemente respecto a las comunicaciones ópticas. Esperamos que nuestra exposición haya sido clara y de su agrado. Muchas gracias por su atención.